El empoderamiento, pues, es una cosa que está de moda. Sentirse empoderado, empoderar a la gente con la que trabajamos, a nuestro equipo, pues es un término que ahora está muy utilizado, pero tal vez pocas veces realmente bien entendido. Por ejemplo, ¿alguien sabe de verdad por qué es bueno estar empoderado? ¿Por qué es bueno empoderar a tu equipo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa esa palabrita? ¿Cuáles son las diferencias entre un equipo que está empoderado, que se siente así, y uno que todavía no lo está o que nunca lo ha estado? Esto tiene que ver con la gente, con el jefe, con la compañía, con la cultura. ¿Con qué tiene que ver? ¿Cómo nos preparamos para ser empoderados, para estar empoderados? ¿Cuáles son los beneficios para la compañía, pero también para nosotros como individuos, como profesionales? ¿Quién es el responsable de esto dentro de la compañía? ¿Quién debe ser el que lo debe liderar? ¿Quién es? Bueno, de todo eso vamos a, pues, a platicar en el programa de hoy, de saber qué es el empoderamiento de los equipos, las ventajas, si hay alguna desventaja o algún reto. Bienvenidos a Inconfundiblemente, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Como les dije, hoy vamos a platicar de personas y equipos empoderados. Y para eso nos acompaña Jorge Melero. Jorge es ingeniero industrial con un MBA por la Harold White University. Por más de 20 años ha tenido puestos directivos en diferentes empresas del sector energético en Europa y México. Además, es docente de una asignación que tengo pendiente. ¿Cómo se me antoja? También le vamos a preguntar de eso. Además de que colabora en un startup en Europa dedicado a la generación de energías renovables y bueno, también es escritor. Hoy vamos a platicar de su libro Empoderamiento de equipos. La clave para construir equipos innovadores, prácticos y resolutivos. Jorge, bienvenido inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Para quien no está familiarizado mucho con tu trabajo, platícanos rápidamente qué estás haciendo ahora y también si puedes describirnos de manera sencilla qué es el empoderamiento de un equipo. Muchas gracias. Antes de nada, Julio, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Es un auténtico placer. Eh, pues nada, ¿qué es el empoderamiento? Qué buena pregunta, porque empoderamiento, como muy bien lo decías en la presentación, es una de esas, como dicen los ingleses, una de esas buzzwords, ¿no? Una Ujú. palabra que está en todas partes, que se usa prácticamente para todo, pero no siempre se entiende en profundidad qué es o qué implica, ¿no? Y particularmente en la empresa, para mí es especialmente relevante este concepto y por eso decidí escribir un libro sobre particularmente este concepto, porque al final, si lo analizas, es la base de todo proceso de cambio en las empresas. Y creo que las empresas, muchas, o creo que la gran mayoría, se ha dado cuenta que en el mundo actual, que es tan cambiante, hay que ser más eficaz, hay que ser más rápido, hay que ser más ágil, ¿no? Como en las Ujú. metodologías ágiles de las que se habla. Y si tú analizas esas empresas que son realmente ágiles, que son realmente capaces de innovar y creativas, en el fondo, en la base de todas ellas, vas a encontrar elementos de empoderamiento. Básicamente y simplemente, como yo lo veo, es imposible tener un sistema en las empresas jerárquico, autoritario, tradicional, autoritario, y conseguir equipos que sean creativos y que sean proactivos y que sean innovadores. Y me preguntabas también a qué me dedico, pues en parte a divulgar y enseñar todas estas ideas en distintos foros y de distintas maneras. Y también pues tengo la oportunidad dentro de una empresa, que es una empresa de energía en centro de Europa y este de Europa. Tengo la oportunidad de colaborar tanto a nivel técnico como precisamente liderando un proceso de transformación organizacional dentro de la empresa. Oh, buenísimo. Trabajar con gente es lo más divertido y lo más emocionante. Todo el tiempo cambiamos, así que nunca uno se aburre. Pero, oye, pero para las personas que nos están viendo o escuchando, y quiero ser muy didáctico, para que entiendan, por ejemplo, qué está pasando en su compañía, o si lo están haciendo bien ellos que tienen a lo mejor una pequeña compañía, algo. ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son las características de un equipo que ya podemos decir que está empoderado? Y bueno, pues las características, un equipo empoderado se va a caracterizar principalmente por su implicación frente al sistema tradicional, caracterizado un poco por la microgestión de los managers, en la cual el manager dice a cada uno lo que hay que decir y de alguna manera se enseña y se acostumbra a los equipos a la obediencia y a la obediencia ciega. Un equipo empoderado es un equipo que aprende a
funcionar más que por tareas concretas, por objetivos específicos, que se implica en los objetivos del equipo, que ve más allá de las tareas específicas, que es, utilizando este término que también inglés, un equipo accountable, un equipo que es Ujú. no solo Que responde tiene a responsabilidades. que tiene responsabilidad, pero fíjate que cuando se habla en español, ¿no? De la responsabilidad, muchas veces las personas entienden, sí, yo soy responsable porque cumplo mis horarios, porque llego a tiempo. Ujú. Para mí esto no es responsable, para mí esto es, bueno, cumples tus horarios, sí, bueno, es responsable en término español, pero bueno, precisamente un equipo empoderado, un equipo accountable, va más allá de esta responsabilidad de hago Ujú. lo que dice mi jefe, entiendo las implicaciones de lo que hago, me siento implicado con los resultados para mi equipo, para mi empresa, incluso para el mundo, o sea, lo que estoy haciendo es positivo, estoy haciendo algo que genera un valor añadido que aporta valor primeramente a la empresa, pero ese es el concepto de accountable y es algo que difícilmente vas a ver en equipos, digamos, microgestionados o controlados o acostumbrados a esta obediencia ciega, ¿no? Esa es la gran diferencia. Podemos decir que entonces a lo mejor los equipos donde las personas ya están empoderadas, el equipo está empoderado, son profesionales más independientes, que ellos toman un poco las riendas de su trabajo, como dices, son automotivados y como dices, tienen una responsabilidad más allá de nada más cumplir con el horario, el simple trabajo. Muchas veces ellos persiguen proyectos de manera individual dentro de la compañía. Podemos decir que es algo más o menos así. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. El empoderar a los equipos al final y claramente volviendo al concepto que es empoderamiento. Empoderamiento es permitir a los equipos tomar decisiones. Así de Ujú. sencillo, ¿no? Yo muchas veces he tenido la oportunidad de discutir pues, en mis charlas y en mis formaciones con managers y me afirman, no, no, yo soy un manager moderno y a mí me gusta contar con los equipos y yo les empodero, ¿no? Y entonces hablas con ellos, bueno, para, qué bien, ¿y cómo les empoderas? ¿No? Pues nos juntamos, cogemos el equipo, nos juntamos, hablamos de los temas y decidimos. Y entonces Ujú. cuando no, y decidimos, pero bueno, decidimos quién decide. Claro, Bueno, al final decido yo. Bueno, está bien, pero entonces no estás empoderando al equipo. claro. Está bien, hay que ser consciente. Eres un líder abierto, hay líderes muy modernos, muy bien intencionados, muy buenos. No, esto no es una cuestión ética del bien o el mal, es una cuestión de qué resultados pretendes conseguir con tus equipos. Está muy bien, pues un equipo, un líder muy abierto, pero mientras tú tomes todas las decisiones, no estás empoderando al equipo. Y esto es muy relevante porque de eso va a depender en gran medida los comportamientos y las mentalidades que se inducen en ese equipo, ¿no? Totalmente. Además, en una relación jerárquica, por más que el jefe sea muy abierto, es muy difícil que el empleado siempre sienta, si no está bien empoderado, la oportunidad y el espacio como para él decidir ir y pelear y buscar un proyecto y ver qué pasa después, ¿no? Si la relación es tan jerárquica, cuesta mucho trabajo. Y a eso te quería decir es, primero, ¿de quién es responsabilidad el empoderamiento dentro de una organización? Si es de la cultura de la compañía, del jefe directo, del responsable de un equipo o de las personas. Y te pregunto esto por algo, porque si tiene que ver con tomar decisiones, o sea, pasarle la responsabilidad a la gente para que ellos decidan, no sé si esto se contrapone un poco con los sistemas educativos que tenemos, donde en realidad, pues, no nos enseñan, no nos educan para tomar decisiones, generalmente nos educan para aprender lo que ya pasó, nunca para experimentar, para aprender de lo que estuvo bien y lo que estuvo mal, y para hacer un poco pues un poco para seguir las órdenes, un poco para seguir más o menos trabajar dentro de una estructura. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Y si esto no se contrapone con el sistema educativo que tenemos más o menos en términos generales. Habrá lugares donde no, pero en general así es. Sí, sí, qué excelente pregunta. Y has tocado tantos temas que me gustaría responderla de distintas maneras. Pero Por bueno, favor. realmente, afortunadamente creo que tenemos tiempo. A nivel de empresa, yo siempre digo una cosa, y es interesante. Si queremos acometer un cambio profundo en una empresa, un cambio de gestión, de cambio organizacional profundo y convertir en una empresa adoptar un sistema de gestión integral más moderno, como ya hay muchas empresas con más capacidad de innovar. Como digo, la base de esto es empoderamiento. Eso a nivel de empresa no va a ocurrir, no va a Ujú. ocurrir, al menos en mi experiencia, es muy difícil que ocurra
si el CEO, la dirección, la alta dirección, no aboga por ese cambio, si no está totalmente implicada y convencida de ese cambio. Pero en realidad ese cambio no lo va a producir el CEO. Ujú. Esto puede parecer un poco sorprendente. O sea, si el CEO no quiere, no va a cambiar, pero el Claro. cambio no lo va a producir el CEO. ¿Por qué? Porque en la base, es decir, la empresa solo cambiará si se cambian las mentalidades de la gente y se consigue implicar a la gente y la gente se motiva. Y eso solo se consigue mediante el empoderamiento de los equipos, dando esa capacidad de toma de decisión de la que hablábamos. Y eso, empoderar a los equipos, solo lo puede hacer sus responsables directos. Solo lo pueden hacer los responsables de equipo. Solo los responsables de equipo pueden permitir al equipo tener ese espacio Ujú. para tomar decisiones y para desenvolverse con cierta autonomía. Por lo tanto, el cambio no va a producir si la alta dirección no lo quiere, pero en realidad el cambio se produce por debajo. En realidad, los únicos capaces de generar ese cambio son los mandos intermedios y los gerentes de equipo. Por eso, en parte, es tan difícil producir esta gestión del cambio porque hay que reaprender nuevas formas de operar y hay que entrenar a todas las personas a todos los niveles en estos procesos de cambio. Yo al final muchas veces también cuento que los mandos intermedios y los responsables de equipo son probablemente de las posiciones más incómodas de la empresa, ¿no? Si tuviéramos que medir la felicidad en la empresa, como yo lo veo, al menos esta es una experiencia que yo tengo, para mí es claro que estar muy alto las personas muy alto en los escalafones de las empresas son más felices en general, al menos Ujú. yo he tenido oportunidad de verlo, los CEOs, los directores generales en general, aunque parezca que no, mi experiencia, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Julio, es que en general viven mejor y con menos estrés. Hay o sea, a medida que se baja en el escalafón, los mandos intermedios son menos felices Ujú. y probablemente hay un valle en esos mandos intermedios. Para mí son las posiciones más incómodas en las empresas porque viven entre esos líderes entre la dirección que quiere resultados y los equipos que muchas veces están desmotivados. Y luego, a medida que que vas a los equipos a lo mejor más técnicos y más operativos, hay un pequeño subidón de la felicidad. Creo que los mandos intermedios tienen los roles a veces más complejos y más a veces difíciles en las empresas. Qué curioso esto que comentas. Yo no lo había pensado de esta manera, pero sí recuerdo mucho que en varios lugares he visto y leído que, por ejemplo, cuando hay una posición, que están buscando una posición de director senior o de vicepresidente para arriba, obviamente el pool, la alberca donde están buscando, se reduce, personas que tienen capacidad, que tienen la experiencia y los conocimientos para aplicar a esas posiciones, pero que incluso hay muchas menos aplicaciones a esas posiciones. A lo mejor hay personas que son ahora directores y tendrían la capacidad, podrían dar el estirón, no lo hacen porque muchas veces las personas sienten que no tienen esa capacidad o no tienen las habilidades, algo, y entonces hay muchas menos solicitudes y que a lo mejor muchas veces cuesta trabajo, son menos posiciones esos niveles, pero la gente directamente no aplica y muchas veces aplica a las posiciones que son muy competidas porque hay muchísimas personas aplicando, ¿no? Entonces es Claro. curioso que exista este gap. Y no te voy a dejar escapar. Dime si esto y lo que nos acabas de decir tiene que ver un poco con la educación que tenemos y si es un reto en las compañías intentar empoderar a personas que llegan, que a lo mejor no tienen o nunca se les ha enseñado la capacidad o cómo gestionar esto. Si llegas de la escuela con ciertas habilidades o durante trabajaste en una compañía, vas creciendo, que te cambias a otra, te contratan a otra, pero si nunca has desarrollado esta capacidad de tomar decisiones, de atreverte, ese es el reto más grande de las compañías. A lo mejor no es que la compañía no quiera hacerlo, sino que muchas veces las personas, por educación, por cultura, por lo que sea, no tienen las habilidades, y no son tan flexibles para hacerlo. Muy bien, muy bien. No, no, totalmente. Es un poco esta formación, cómo de importante es la formación en la toma de decisiones. Y sí, bueno, muy interesante, que ya me lo preguntabas en en la pregunta anterior, está muy relacionado, es verdad que creo que nuestro sistema educativo es un sistema educativo muy bueno, al final creado en el siglo XIX, en el cual Claro. básicamente se buscaba
a las personas formarla en ciertas habilidades técnicas y al final está muy Disciplina. relacionado con, exacto, disciplina, muy relacionado con el tipo de empresas que tenemos, que es un tipo de empresa, yo al final también me gusta argumentarlo, la gestión que usan la mayoría de las empresas, la gestión que hemos aprendido, que es aprendida también, que es Ujú, aprendida, es una gestión que no es la única posible, es una gestión, insisto, que hemos aprendido y que responde a este esquema en un mundo en el que de alguna manera los mercados eran más estables, en el que las empresas podían permitir organizar sus recursos de una manera ordenada, en los cuales la creatividad y la innovación no era tan importante, lo que era más importante es enfocarse en la productividad, en que ujú, cada uno haga su papel concreto dentro de la empresa como, un, como una pieza dentro de ese mecanismo que es la manera en que se conciben muchas empresas. Entonces, la importante, como dices, no es la innovación, lo importante es que que las personas sepan desempeñar su trabajo de una claro. manera ágil, como dices, los conceptos fundamentales, lo que hablan las empresas es de resiliencia, de capacidad de aguantar, de conocimientos técnicos, y se habla de que las personas son recursos, recursos humanos. Claro. Entonces, eso responde a, efectivamente, a una formación, a un sistema aprendido que lo que pretende es que cada uno desempeñe una función muy concreta sin salirse de ahí. ¿Qué es lo que están viendo las empresas actuales y por qué estamos en este proceso en el que cada vez más empresas se dan cuenta que tienen que cambiar, pero no se dan cuenta de cómo? Es que se dan cuenta que tienen que ser creativas, pero es que nunca se han preocupado las empresas de que su personal, de que sus recursos humanos sean Ujú, creativos, solo se han preocupado de que hagan su trabajo. claro. Nunca se han preocupado de tener a gente capaz de pensar por sí misma, a tener gente que quiera implicarse, a tener gente proactiva. Nunca se han preocupado de estos conceptos. Y entonces por eso se encuentran en esta confusión de cómo hago para conseguir ahora creatividad en mi equipo. Ya no, pero ya hay que darse cuenta que ya son conceptos distintos que la resiliencia, que son conceptos distintos. Y para precisamente la base para conseguir esos cambios y para conseguir esa implicación en los equipos y esa proactividad es precisamente darles a los equipos, empezar a tratarlos no como recursos, sino como entes capaces de aportar el mayor valor que tienen los seres humanos, que es la creatividad, Ya. y que es la capacidad de innovación. Pero eso requiere, como dices, un cambio muy, muy profundo de mentalidad y de gestión que va probablemente efectivamente, desde la educación que hemos recibido, ¿no? Ahora sí que cuando el destino nos alcance, ya nos alcanzó, porque ahora ya no hay de otra, ¿no? De ahora para competir hay que hacerlo. Y para ser también un poco más didáctico para las personas que nos ven o nos escuchan, y hay gente, nos ven muchas personas que están empezando a emprender, incluso muchos estudiantes. Sí, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué consejo le podemos dar para estar listos para ese proceso o para empujarlo dentro de su compañía? Si puedes darle dos o tres recomendaciones, tips que sean prácticos. Si no está pasando en mi compañía, me siento que estoy atorado. Mi jefe no da espacio. No tengo, o yo tengo una pequeña compañía y me siento que necesito crecer, necesito dar un poco más de responsabilidad al equipo. Dos o tres consejos, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, en primer lugar es formarse. En realidad hay muchas Ujú, evidencias de que hay sistemas y que hay sistemas de gestión que son más óptimos, insisto, para generar innovación y para desenvolverse en el entorno tan cambiante en el que estamos en la actualidad. Eh, a mí me encanta, de niño había un divulgador español que lamentablemente falleció, que es Eduard Punset, que hacía unos programas de divulgación de la ciencia, y a mí era una persona que, bueno, era mi héroe de juventud, ¿no? Que seguía muchísimo. Él decía una cosa, a mí me encanta una entrevista que le escuché una vez en la que decía, bueno, cuando mis nietas llegan del colegio, no les pregunto qué han aprendido, les pregunto qué han desaprendido. ujú, Porque dice, no, las decisiones que tomamos en la vida, cómo nos comportamos, depende no de las evidencias que tenemos, no de lo que se demuestra fehacientemente, depende de las creencias que tenemos. Entonces, tener una mentalidad abierta ujú, nos permite
avanzar de una manera, aceptar otras visiones y nos permite aceptar de una manera mucho más efectiva. Creo que en la empresa pasa una cosa, que es lo que hemos venido hablando. Las personas hemos aprendido un sistema de gestión Ujú. y nos comportamos conforme a ese sistema de gestión. Si lo que queremos es, como dices, iniciar una nueva empresa o transformar la empresa en la que estamos, no se trata de sumar, es lo que tratan muchas empresas. Voy a sumar conceptos, voy a hacer procedimientos, enseguida piensan en procedimientos, voy a comprar softwares. No se trata de sumar al sistema que tenemos, se trata de desaprender el sistema que tenemos y empezar con una mentalidad nueva y entender cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo. ¿Por qué queremos cambiar? ¿Queremos cambiar para qué? Para conseguir un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Ser más dinámico, ser más ágil, ser más rápido, ser más creativo. ¿Qué comportamientos debo esperar de mis equipos? Este y este. ¿Cómo debo entonces organizar mis recursos? ¿Quién y cómo se van a tomar las decisiones? ¿Qué sistema vamos a usar para la toma de decisiones? No hay solo un sistema para la toma de Ujú. decisiones. En el sistema tradicional es unilateral. El que a ti te toca, tú eres el jefe, tú tomas las decisiones, pero hay otros sistemas. Entonces, resolver estos temas es, creo que el mejor consejo que podría dar, ¿no? Aprender a resolver estas cuestiones, que insisto, no se las tiene que inventar uno, porque hay muchas evidencias sobre ellos, hay muchos libros sobre ellos, hay mucha literatura sobre ellos, hay mucho ejemplo de empresas muy efectivas que usan sistemas y modelos de gestión muy distintos, pero ¿qué pasa? Que hay que aprender a desaprender, valga la Claro. redundancia, lo que creemos que sabemos y atreverse a afrontar y a adoptar sistemas de gestión que son distintos. Bueno, desaprender puede ser algo de lo más difícil que tenemos que hacer. Y me gusta esto que dices que hay ejemplos ya que podemos seguir. Y yo pienso mucho en, seguramente conoces el libro de E-Myth, el mito de Michael Gerber. Me acuerdo de una parte extraordinaria que dice, si no puedes de verdad imaginarte una estructura, una manera de echar a andar tu compañía. No te preocupes, copia una. No hay problema en copiar. Así que hay que voltear para otro lado, ver quién lo está haciendo bien y copiar, adaptar nada más, intentar incorporar esto, ¿no? Pero, y en ese sentido, quiero preguntarte, ¿hay evidencia o en tu experiencia se puede saber qué tipo de compañías tienen o son más abiertas a empoderar a sus equipos? Porque, digamos, visto desde afuera, digamos, el sentido común nos diría que son las compañías más creativas, ¿no? Todos hemos oído esta idea de que en Google se les permite el 20% del tiempo trabajar en lo que ellos quieran y que de ahí surgió Gmail, por ejemplo, ¿no? De este 20% del equipo que trabajó y desarrolló Gmail era un proyecto que ellos echaron a andar por su cuenta. Entonces, siempre existe como el sentido común, la visión romántica de que son compañías creativas, que tienen que ver con la creatividad, que tienen que ver con cosas así, ¿no? Piensa uno en, no sé, en canales de televisión o qué sé yo, pero ¿existe evidencia de qué tipo de compañías? ¿Son compañías muy grandes las que lo hacen más fácil? ¿Son compañías pequeñas? ¿Existe evidencia? ¿Existe alguna manera que podamos decir quiénes son las compañías que son más abiertas y que empujan más a empoderar a sus equipos? Fíjate, hay evidencia de que existen empresas de todo tipo, en todos los Ujú, sectores, en todas las nacionalidades y de todos los tamaños. Cuando uno ujú, empieza a interesarse por estos temas, busca ejemplos. Yo he leído cientos de libros y he analizado cientos de empresas y leído cientos de artículos y al final te das cuenta que hay empresas de todo tipo. ¿Qué duda cabe que de alguna manera sí se ha desarrollado o sí se está desarrollando un sistema bastante específico de gestión en las empresas de también existe este libro que se llama Las organizaciones exponenciales y estas no solo las grandes empresas, Google, Amazon, etcétera, sino en general muchas de las startups en ese entorno de Silicon Valley, pues incorporan bastantes elementos de gestión que sí tienen que ver mucho con el empoderamiento de equipo y tiene que ver pues por la misma razón que venimos argumentando desde el principio. Equipos empoderados es la única manera
de conseguir creatividad en los equipos. Si tú acostumbras a un equipo a hacer lo que tú dices, ¿tú vas a ser creativo? Es que es la cosa más lógica del mundo. Si yo te digo en todo momento qué hacer, ¿cómo vas a ser creativo? Si te estoy diciendo en todo momento qué hacer. Esa es la cosa más evidente. Entonces, las empresas que tienen un rasgo de innovación, obviamente que van a tener equipos innovadores. Pero pero yo he encontrado evidencias estudiando de muchas empresas en muchos otros sectores. Hay empresas, es muy conocido en los años de los 80, los 90, el caso de AES, que es una empresa energética. Hay empresas como Patagonia, que son empresas Ujú. industriales, una empresa francesa que se llama Fabi. Eh, Hay empresas de servicios, hay consultorías. Entonces, hay todo tipo de empresas de todos los tamaños que están incorporando este tipo de elementos y que además, bueno, todas ellas o muchas de ellas están demostrando altamente eficientes, ¿no? Qué curioso esto que dices de que si no les das oportunidad de que exploten la creatividad, pues no va a pasar y no se van a sentir empoderados. Y es muy curioso que personas o compañías buscan contratar a los profesionales más calificados en el papel que van a tomar, en la posición que van a tomar, en su rol, pero después para decirles qué tienen que hacer. Y si tú estás contratando a alguien que está muy calificado y alguien que es muy calificado, perdón, valga la redundancia, pues habría que darle un poco de libertad, ¿no? Eh, Finalmente estás contratando a un buen profesional. Entonces, en ese sentido me imagino que esto viene desde la búsqueda de talento y tiene que ver con cómo las compañías buscan el talento, a quién contratan. Y entonces te pregunto, desde las dos ópticas, cuando está una compañía buscando talento, ¿qué buscaría? ¿Cuáles son las cosas que debería buscar en alguien? Si es más una enorme lista de habilidades o más bien es la actitud, o qué debería estar buscando en las personas que va a contratar. Y dos, para alguien que está buscando una oportunidad de un empleo, ¿qué debería de destacar por ejemplo, en su currículum? ¿O cómo debería de acercarse a una compañía a la que quiere trabajar? Que efectivamente que es fundamental esto que estás comentando, ¿no? Pero eh, es muy interesante, es verdad. Efectivamente, las empresas un poco tradicionales están muy enfocadas en buscar roles, en buscar habilidades técnicas en las personas. Ujú. Y esto viene nuevamente de este enfoque de gestión, ¿no? De enfoque de gestión en el que cada uno, o volvemos a lo mismo, es como una pieza dentro de un mecanismo que tiene que hacer unas actividades muy concretas. Entonces, busco a alguien que sea capaz de hacer esas actividades con resiliencia, ese término que está tan de moda, pero que a mí siempre me rechina, porque al final resiliencia es aguantar contra Aguantar. todo, aguantar, ¿no? Es decir, te pongo una oposición, hacer lo que tú ya sabes hacer, que estás aburrido de hacer, sé que vas a estar aburrido, necesito a alguien que aguante haciendo eso, ¿no? Es el concepto de resiliencia. Evidentemente, esta persona va a hacer lo que sabe, ¿no? Si la buscas con estos criterios, pero luego no le pidas que sea creativa y que sea proactiva. Efectivamente, creo que hay también mucha literatura y además una comprensión cada vez mayor de que si lo que se busca es creatividad e innovación, insisto, las empresas tienen que plantearse qué es lo que están buscando con el cambio, por qué quieren cambiar, pero si lo que tú estás buscando efectivamente es equipos proactivos e innovadores, tienen que ver los conocimientos técnicos, pero tiene mucho que ver la actitud, tiene que ver mucho que ver la capacidad, tiene mucho que ver la capacidad analítica de las personas, tiene mucho que ver la humildad de las personas para saber aprender, para saber integrar opiniones de otras personas. Y eso se puede buscar desde el reclutamiento, pero también, o sea, más importante, todo es importante. Es importante buscarlo desde el reclutamiento, pero también se puede buscar en los recursos que tenemos dentro de la empresa. Ah, También se puede incentivar dentro de los recursos que tenemos dentro de la empresa. Es decir, vamos efectivamente a buscar y a permitir a estas personas que tienen capacidad analítica, que son capaces, que son humildes, que son capaces de escuchar a los demás, que son capaces de integrar, que son capaces de dejar un poquito el ego y vamos a dejar que tomen decisiones porque sabemos que son personas fiables y de esa manera también les vamos a acostumbrar a esa toma de la decisión.
y si me lo permites, esto me recuerda una cosa que antes me ha dado pena no decir cuando me hacías una de las preguntas, porque cuando hablamos al principio de, de cómo a lo mejor a las altas direcciones o a los altos directivos a lo mejor tienen reticencia a optar a posiciones directivas porque Sí, sí. por ese problema de la toma, a lo mejor, ¿no? Por ese problema de la toma de decisión o porque algunos puedan no sentirse preparados para ello. En este sentido, dos cosas. Mi experiencia es, uno, porque he tenido la oportunidad de empoderar equipos y con mucho gusto si quieres luego lo comentemos. Uno, eh, tomar decisiones es divertido. Tomar decisiones es, a la gente en general, obviamente hay particularidades, pero a la gente le motiva Ujú, porque les hace sentir, no solo les hace sentir valorados, sino les hacen sentir que pueden marcar la diferencia, como yo digo, que pueden salir al campo a marcar goles, que les ujú, han dado el balón y que pueden hacer algo y que están confiando en ellos y que están ahí no solo para cumplir su papel, sino para conseguir algo más grande. Y a la mayoría de la gente eso les motiva y les ayuda y básicamente les empuja les hace más felices en definitiva. Esa es mi experiencia, entonces es algo positivo. Y en segundo lugar, cuando se empodera al equipo, al final lo que se está permitiendo y cuando se hace con convicción, hay unas pautas que hay que seguir, ¿eh? Yo no abogo por la anarquía, pero hay unas pautas que hay que seguir. Cuando se empoderan los equipos, se trata de permitir que ellos toman muchas decisiones. Y hay un caso muy paradigmático, antes se nombró la empresa AES, el que fue CEO de AES, que era una empresa, hay una entrevista de la Harvard Business Review muy famosa, Dennis Bakke, que fue CEO de AES, decía que él aspiraba y que estaba consiguiendo a no tomar más de una decisión al año, mm, porque él creía profundamente en que los equipos debían tomar todas las decisiones. Estamos hablando de una empresa que tenía 40.000 empleados en ese momento, una empresa con una capitalización más de $1 billón, una mega empresa, una ujú. multinacional energética, y decía el CEO que él aspiraba a no tomar más de una decisión al año. Eso sí, esa decisión decía, es la más importante que puede tomar. Claro. ¿Cuál crees que era, Julio? La Eh, única, perdón, no sé cuál sería, no, no sé, no sé. la única decisión que para él era la importante no tenía que ver con las finanzas, no tenía que ver con los budgets, con las inversiones, no tenía que ver con eso. La decisión más importante que tengo que tomar al año y que quiero tomar y que debe ser la única en la cual debo centrar todos mis esfuerzos es decidir cómo se conforman los equipos. Mm, mira, Y ellos van a tomar todas las decisiones. ah, bueno, si decides exactamente bien, además, yo siempre cuando digo de las decisiones, lo dices muy bien, tomar decisiones es divertido, pero si te dan la oportunidad y te dan el respaldo de hacerlo, porque si a la primera que te equivocas te votan, ya no se volvió divertido, ¿no? Y yo siempre digo en términos de trabajando con personas, trabajando con equipo y eso que sí, uno puede, tienes que darle la oportunidad a las personas que trabajan contigo de que decían y que tienes que estar consciente que se van a equivocar. Lo único que esperas es que se equivoquen menos veces de las que aciertan y que cuando se equivoquen corrijan rápido, tomen una decisión para corregir rápido, ¿no? Muchas veces en lugar de decirte, tengo este problema, lo mejor debería decir, pasó esto y resolví así. ¿M? En lugar de venir a decirte, tengo este problema y ahora, ¿qué hacemos? ¿No? Si las personas Claro. sienten confianza, deberían de hacer eso. Pero sí cuesta mucho trabajo en el sentido de que si no te dan la confianza de decidir y de saber que además, a pesar de que te equivoques, vamos, estamos aquí para ayudarte, para respaldarte, pues es muy difícil entonces tomar decisiones. Y también digo, las cosas están cambiando mucho. Ahora los equipos no son necesariamente como eran antes, ¿no? Por ejemplo, cada vez más yo veo en LinkedIn posiciones que son remotas, ¿no? Gente que no se ve, que no está en una sala todos los días, que se ve muy poco. ¿Cómo ha cambiado esto? Que ahora mucha gente trabaja de manera remota, que no se ven todo el tiempo. A lo mejor se reúnen muchas veces los equipos una vez al mes, una vez a la semana. ¿Cómo ha cambiado esto? ¿Ha cambiado las habilidades que se tiene que tener? El líder, ¿qué otras cosas ha tenido que desarrollar? Sí, sí,
la verdad es que el tema del trabajo remoto es un tema complejo. Fíjate que precisamente muchas de estas empresas de las que hablamos, de las innovadoras, de las grandes empresas de Silicon Valley, Google, estas empresas, no abogan por el trabajo remoto. Claro. Mm, No abogan. No Empezó la prohíben. pandemia y dejaron a la de- gente ir a ah, trabajar a su casa, pero después todas poco a poco, un sí. poco obligando a las personas, un poco apretando, las han ido haciendo regresar a las oficinas. Fíjate que se ha dado una vuelta a la tortilla muy Así graciosa. es. Además, yo tenía una experiencia que estaba trabajando en una empresa de director general en México, precisamente, y nosotros, antes de la pandemia, estábamos, nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo el dueño de la empresa y yo, como director general, estábamos abogando porque la gente trabajara más desde casa, más desde Mm, casa. Claro, trabajamos en Ciudad de México, la gente tardaba 2 horas claro. en ir desde sus casas al trabajo, 2 horas para ir, 2 horas para volver, 4 horas al día. La gente estaba exhausta, aparte de que algunos de ellos corrían riesgos, porque, bueno, pues no es la ciudad más segura para conducir 4 horas al día o para ir en Mm, transporte público 4 horas al día. Entonces nosotros queríamos sinceramente que la gente se ahorrara eso, que sí, que viniera a la oficina 1 o 2 días, eh, pero sobre todo aquellos que estuvieran en casos más extremos, que pudieran trabajar desde casa, precisamente porque pensábamos que ganarían mucha calidad de vida. Pues encontramos mucha reticencia y encontramos mucha reticencia en los mandos intermedios. mm. Porque, bueno, pues por eso, porque al final, porque era el aprendizaje que tenían, porque desconfiaban de sus equipos, porque desconfiaban de que la gente fuera a trabajar si se quedaba en casa. Y creo que eso ha pasado en muchas empresas y en muchas empresas, sobre todo, que al principio desconfiaban mucho de sus equipos y luego se han dado muchas de ellas cuenta de una cosa, que es mucho más económico, que pueden tener a sus equipos trabajando desde casa, que al final rinden y que al final tiene ventaja para las empresas e incluso ahorro de costos. Y eso Claro. ha gustado mucho a las empresas, a muchas empresas precisamente muy tradicionales, ¿no? Y curiosamente, las empresas más modernas o más innovadoras se han dado cuenta de que eso no les aportaba beneficios, Ujú. de que prefieren pagar oficinas muy lujosas y lo que haga falta, Y pero niñera, comida y, gratis, gimnasio, lo- todo lo que sea necesario todo lo para que haga mantener a la falta, gente que la pegada gente esté ahí. ahí, para que la gente esté ahí. Y creo que se han dado cuenta de eso porque, de nuevo, creo que un elemento de la innovación, aparte de tener equipos empoderados, como venimos argumentando, es que haya comunicación en los equipos, que haya Ujú. sentido de pertenencia, que la gente intercambie información de manera muy ágil, que la gente hable cara a cara y resuelva sus problemas cara a cara. Y esto se han dado cuenta muchas de las empresas más innovadoras y, por lo tanto, tratan de que efectivamente, a pesar de todo, siga habiendo, a lo mejor si permiten cierto trabajo a distancia, 1 o 2 días, lo que sea, pero intentan que siga habiendo muchas interacciones dentro de la empresa y muchas interacciones físicas y cara a cara. Y bueno, es algo muy curioso. No hay una receta única, al final estamos explorando Claro. y cada empresa busca sus maneras, pero creo que sí, sí, insisto, si al final lo que busca una empresa es innovación e implicación, creatividad, capacidad de adaptación, eso sí requiere que haya interacciones físicas entre los equipos. Sí, yo estoy de acuerdo. Fíjate que yo, bueno, hace muchos años que trabajaba todavía para el mundo corporativo, para Corporate America. Había cosas que me gustaban, cosas que no me gustaban, pero de lo que extraño, no es necesario, obviamente es de algunas personas y esto, pero de lo que extraño es de estas interacciones, incluso que no tenían necesariamente que ver todos los días con el trabajo, pero que eran, de ahí nacía alguna idea que podía desarrollarse en el trabajo. Que te encuentras a alguien sirviéndote un café, "Hey, ¿qué viste el fin de semana? ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿por qué no hacemos tal o cual cosa así?" Como que de ahí siempre nacen ideas y de estas relaciones. Los 3 minutos antes de empezar una reunión, que hablas, intercambias una idea con alguien y de ahí surgen, creo que son necesarias, creo que son buenas, pero también, como dices, no hay una fórmula que funcione para todo el mundo, así que también hay compañías que trabajan completamente remoto y que van innovando todo el tiempo. Además de que ahora existen muchas herramientas para estar en comunicación, pues no de manera constante, pero sí de manera muy fluida. Lo que sí creo es, y creo que el problema más grave es que todavía hay muchos
gaps, muchos hoyitos en términos de cuál es una buena comunicación. Y por un lado, las personas no están acostumbradas a escuchar y después a poner en orden sus ideas y comunicar claramente qué están buscando, qué están pidiendo, qué necesitan de las otras personas. Entonces, creo que el problema más grave del trabajo a distancia es que la comunicación no es la correcta, que no están los hábitos de comunicarse bien. Si estuvieran, hay personas eh, que no necesitan verse todos los días para estarse Claro, comunicando, pero sí es necesario tener la manera de comunicarse. Y ahora con todo esto, es un tema que tiene que ver y que impacta directamente en el trabajo con la inteligencia artificial. ¿Hay alguna cosa? Me imagino que preocupa, me imagino que también a los jefes están como viendo qué va a pasar. Evidentemente, a la mayoría de personas todavía les preocupa, piensan que va a desplazar a todo el mundo. Seguramente habrá trabajos que desaparecerán y seguramente habrá otros que nacerán, que aparecerán, ¿no? claro. Ya, sin ninguna duda. Bueno, también hay muchos libros y mucha literatura sobre el futuro del trabajo y Ujú, cómo efectivamente, bueno, hay visiones más optimistas y visiones más pesimistas. Las más optimistas argumentan que, bueno, como han sido las revoluciones anteriores, la revolución industrial, la revolución informática, pues efectivamente estas revoluciones acaban con ciertos trabajos, pero generan otros. Creo que en el estado actual de la inteligencia artificial esto es así. Yo creo que es así. Yo creo que hoy la inteligencia artificial, el ChatGPT básicamente y sus competidores, ujú, no sustituyen la capacidad de discernimiento humana. Sabemos muchos de los problemas que traen estas tecnologías, se inventan datos, si uno pretende utilizar a pies puntillas lo que dicen, pues sabe que se va a poder equivocar. Entonces tiene que haber ujú. expertos, pues si estamos hablando de un área legal, abogados que sepan realmente que las leyes que se está poniendo ChatGPT son las que aplican y que estén actualizadas y que son las correctas, o si es un ingeniero que efectivamente los datos que esté dando son los correctos. Entonces, debe haber personas capaces de contrastar lo que estas inteligencias artificiales nos dicen. Y a nivel de innovación, yo siempre digo una cosa. Creo que, de nuevo, y no es como decimos en España, no es por arrimar el asco a mi sardina, pero de nuevo, si realmente lo que se quiere es innovar una empresa, creo que hay que empezar por los equipos. Es más Mm, importante, y yo he tenido esta experiencia en muchas empresas, siempre cuando se piensa innovar, creo que lo decía al principio, lo primero que se piensa es que vamos a adquirir un nuevo software, vamos a adquirir nueva tecnología ujú, que nos va a hacer los procesos. Pero lo que pasa es que esa tecnología sin gente capaz de implicarse no va a funcionar. Esa tecnología no te va a solucionar los problemas. Tú ya puedes, aunque sea, por poner un caso, simplemente tú puedes contratar un sistema SAP o un ERP o lo que tú quieras contratar, un software que supuestamente te va a controlar todos los procesos de la empresa, pero si no encuentras a personas con disposición a emprender, con visión de conjunto en la empresa, con capacidad de entender cuáles son los procedimientos más eficientes, con capacidad de integrar visiones dentro de la empresa, ese software no va a funcionar. claro. Entonces, hay que empezar por ahí, hay que empezar por ser capaces de tener equipos con esa voluntad, con esa accountability, con esa voluntad de implicarse, con esa voluntad de aprender, con esa voluntad de tener visión de conjuntos y luchar por esos objetivos de la empresa. Y luego, junto con esa gente, ver cómo podemos adoptar tecnologías o desarrollar tecnologías que sean las más eficaces para nuestro objetivo empresarial. Como dices, yo estoy de acuerdo que todo tiene que ver con la gente. Las personas que tienen tiempo escuchando el programa saben que yo muchos años he trabajado en la industria de la música. Y es muy curioso que la música, los músicos que están empezando, los que son muy novatos, hablan mucho, por ejemplo, de la guitarra que usaba Jimi Hendrix o de la guitarra que usaba Pete Townshend. Y yo siempre les digo, tener esa misma guitarra con ese amplificador no te va a hacer sonar exactamente igual. Lo que te va a hacer sonar igual es el trabajo que hagas y además no quieres sonar exactamente igual, ¿no? Finalmente, pero Claro, no es tener ese equipo lo que te va a hacer funcionar, como dices, no es el software lo que va a hacer que la compañía esté empoderada, va a ser las personas, la gente y el trabajo que se haga con ellos. Has sido muy generoso con tu tiempo. Les recuerdo, estoy platicando con Jorge Melero, autor de Empoderamiento de Equipos.
Antes de dejarte ir, tengo un par de preguntas más que hacerte. Y esto, a ver, me gustaría tu opinión sobre esto. Hemos hablado de tomar decisiones, de darle a las personas espacio para que lo hagan, que hacerlas, que se sientan seguras y esto. Tengo trabajé muchos años en el Corporate America y pasé casi por toda la escala de rangos, hice de todo, entonces tengo bastante experiencia trabajando con equipos. Y yo siempre digo esto, cuando tú quieres presentar si tu jefe no te da espacio, eso, y si tú quieres hacer algo y presentar una idea, si tú llegas y dices, tengo una idea, suena muy grande. Y si la idea sale mal, vas a ser señalado, generalmente. Yo siempre digo que las ideas es mejor si se presentan como un experimento, como digan, ¿por qué no te experimentamos? ¿Por qué no intentamos algo así? Y los experimentos, desde que somos niños, desde la escuela, desde los primeros años, sabemos que los experimentos pues son divertidos y pueden salir bien o pueden salir mal. No tienen que salir bien. Si salen bien, qué bueno, pero si salen mal, bueno, experimentamos y punto, se acabó. Es muy diferente a decir, tengo una idea, porque cuando alguien dice tengo una idea suena enorme. Este viene a iluminarnos, viene a presentarnos algo diferente. No, ¿qué piensas de esta idea de cómo acercarse, buscar espacios para si tu jefe no ha hecho ese movimiento y no ha dado todavía el espacio para que la gente se empodere? ¿Cómo la gente puede hacerlo? ¿Cómo puede buscar esos espacios y ir generando ellos las condiciones para que su compañía y su jefe les dé espacios para empoderarse? No, me parece una idea excelente, excelente. Yo siempre digo que igual que los jefes deben conocer a sus equipos, los equipos pueden conocer a sus jefes, Claro. ¿no? Y es verdad que es más la responsabilidad del manager, del líder del equipo, deberían asumirlo más como una responsabilidad, porque al final le han puesto al frente de su equipo por alguna razón, ¿no? Y su objetivo es conseguir resultados. Pero también, efectivamente, me gusta mucho la idea, los equipos pueden intentarlo y pueden proponerlo y a veces conseguirlo. Mm, Y yo me he apasionado por estos temas, entre otras cosas, porque en algún momento no tuve esa capacidad de decisión y esa capacidad de innovar y es una cosa que a mí no entendía y por eso he reflexionado mucho claro. sobre esto y cuando tuve la posibilidad de hacerlo también investigué y desarrollé y hice mucho y probé muchas cosas. Pero efectivamente a mí una de las cosas que me pasaba mucho es esta que comentas, ¿no? Hacer propuestas y ver cómo no prosperaban y esto me frustraba mucho. Pero también aprendí que se pueden conocer a tus jefes. Tuve Mm, distintos jefes y con cada uno de ellos probé, intenté distintas cosas y claro. algunas funcionaron y algunas funcionaron con unos jefes y unos otros y otros no. Yo creo que he regalado más libros a mis jefes o sea, me deberían haber hecho un monumento en las bibliotecas, Claro. ¿no? Porque al final era mucho de esto y insisto, con algunos jefes funcionó, otros nunca abrieron ni pasaron por de la primera página, ¿no? Entonces, Mm, creo que sí, que merece la pena, de todas maneras, buscar estas estrategias, porque efectivamente la gente sorprende, yo esto lo digo mucho a los managers, pon a tus equipos a pruebas y algunos no te sorprenderán, pero muchos te van a sorprender ujú, y de la otra manera también funciona igual, ¿no? A veces creemos que el no lo tenemos por supuesto, lo damos por hecho y a veces los jefes también nos sorprenden y a veces ujú, cuando les proponemos cosas, se proponen además de manera inteligente como lo propones, resulta que obtenemos resultados y nos pueden sorprender, ¿no? claro. Entonces creo que merece la pena y creo que es una buena recomendación. Jorge, has sido muy generoso con el tiempo y con todas las ideas que nos has dicho, pero antes dime, las personas nos han escuchado, nos han visto por casi 50 minutos. Si tienes la oportunidad de dejarles una idea sembrada, algo práctico que puedan empezar a hacer hoy, mañana, algo, una idea que les vayan, ya los escuché, buenísimo, pero me llevo esto. ¿Con qué te gustaría que se queden de esta conversación? Pues te puedo poner un ejemplo práctico, ¿no? Porque al final ¿Eh? estamos hablando de empoderamiento de equipos y hay que darse cuenta de cómo esto ocurre. Y entonces puedo contar un poco mi experiencia. Yo en este momento, del que hablaba anteriormente, me dan la oportunidad de ser director general de una empresa y al principio no entendía estas mecánicas, no entendía cómo se empoderaba a los equipos, no entendía que empoderar a los equipos fuera necesario ni fuera la clave de lo que yo estaba buscando. Y sí tenía muy claro que buscaba implicación y proactividad en los equipos y no sabía por qué no ocurría, porque yo les escuchaba, yo creía que era un buen líder, yo les decía que por favor hicieran propuestas, que se implicaran,
etcétera, etcétera, pero no conseguía ese cambio de implicación profundo que yo esperaba. Y lo que hacía al principio es, pues, lo que comentaba que hacen muchos líderes, llegaban las personas a mi despacho, argumentábamos los temas, y después de argumentar rápidamente les decía, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ujú, Lo decía porque no había desaprendido, lo hacía así porque yo creía que esa era mi misión, porque yo creía que esa era mi deber como líder tomar esas rápidas decisiones. Y cuando fui dándome cuenta de ciertas cosas, y cuando fui entendiendo la lógica de lo que pretendía conseguir y cómo conseguirlo, cambia esta dinámica fundamental. Entre otras muchas cosas, pero bueno, eso ya no, desafortunadamente no da tiempo, pero cambia esta cosa fundamental. Venían a mi despacho, argumentábamos los temas de la misma manera, me comentaban un problema, lo argumentábamos, pros y contras, beneficios, qué puede pasar, qué no puede pasar, pero había una diferencia fundamental. Cuando acababa cada reunión, no les decía, vamos a hacer esto. Les preguntaba, ¿qué vas a hacer? ujú. Como yo digo, las tres palabras mágicas. Es tu decisión. Y eso, que parece muy anecdótico, lo cambiaba todo. Porque en ese momento les estás poniendo el balón en los pies. En este momento les estás haciendo responsables, sí, les estás haciendo responsables, pero también los estás sacando al terreno de juego. Como decía, es divertido. Estás haciendo que se sientan una parte importante. No les estás dejando solo, estás argumentando, puedes aconsejar, pero estás permitiendo que ellos se sientan parte fundamental. Y eso cambia mentalidades y eso cambia actitudes de manera radical en los equipos. Buenísimo. Hay que desaprender cómo hemos hecho las cosas hasta ahora, intentar hacerlas de otra manera. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Antes de irnos, tú sabes, el programa se llama Inconfundiblemente. ¿Qué o por qué? Digo, escribiste un libro sobre empoderamiento, eso dice bastante, pero ¿qué o por qué Jorge Melero es diferente? Es inconfundible. Bueno, pues no sé si inconfundible, pero bueno, yo lo que sí me he identificado siempre es como una persona muy inconformista, ¿no? Mm. Y inconformista en todos los ámbitos de la vida y pues, particularmente en la empresa del que estamos hablando ahora. Inconformista implica eso, querer marcar la diferencia en lo que haces, no conformarte con este es un trabajo para toda la vida, ¿no? Estas cosas creo que la gente se ha asumido y así y filosóficamente incluso se viene transmitiendo desde hace muchos años, desde hace incluso siglos, que el trabajo, incluso desde la Biblia, ¿no? Que el trabajo es un mal necesario, ¿no? Trabajarás con el sudor de tu frente. Y esto lo hemos interiorizado, yo creo, en la civilización, al menos en la civilización occidental, y a lo mejor lo que me hace inconfundible es que no he perdido la ilusión de querer disfrutar de mi trabajo y de querer hacer que otros disfruten de su trabajo. Y creo que es una misión que a mí me parece relevante y creo que puede ayudar a mucha gente. Uy, pues es buenísimo y además comparto contigo eso porque a mí me encanta trabajar, no sé, o sea, de verdad es que no es que todo el tiempo esté, me encanta disfrutar mucho de la vida, de muchas otras cosas, pero siempre digo que mi vida personal y mi vida profesional de alguna manera tienen una liga, porque lo que hago el fin de semana Claro, tiene que ver con lo que empiezo a hacer el lunes. Digo, esto que pensé el sábado, y después el lunes o martes estoy pensando cómo voy a divertirme el fin de semana, pero tiene que ver con lo que voy a hacer después. Así que el trabajo además de nos define en ese sentido, porque compartimos, porque como dices, ayudar a las otras personas es buenísimo, ya aportar y agregar valor es buenísimo. Jorge, muchísimas gracias, te mando un abrazo, espero que la próxima sea de verdad en persona, tomarnos unas cañas en ojalá que sí. España, en cualquier lugar de España, o en Sofía, donde estás ahora, que le tengo muchísimas ganas a esa ciudad. Seguramente, espero que pronto la visitemos. O en Miami, En ¿no? Ciudad de México, que compartimos eso, porque de alguna manera ya tienes algo de mexicano también, entonces donde sea. Pero antes dinos, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿A dónde mandamos a las personas para que conozcan el libro, para que conozcan tu trabajo? ¿A dónde los enviamos? Seguramente me pueden encontrar muy fácil en LinkedIn, Jorge Ujú. Melero, ahí estoy muy localizable, si no, con mucho gusto me pueden escribir, jorgemelero@empresaexposito.com y nada, pues encantado a la disposición de cualquiera que quiera aprender más sobre estos temas.
Y si están ahora haciendo ejercicios, están haciendo algo más y no pueden tomar nota, no se preocupen, vengan más tarde a las notas del programa y dejaremos ahí directo el enlace para Jorge, para sus redes sociales y también dejaremos el email que él amablemente nos ha compartido. Aquí termina la entrevista, pero recuerden, aquí no termina la experiencia. Regresen más tarde a las notas del programa, compartan el programa, escuchen todas las recomendaciones de Jorge y visiten sus redes sociales.